Muy buenas tardes, amigas y amigos que nos ven a través de www.canalgentelibre.mx. Les saludamos acá desde el Centro Turístico Cultural de Casa Las Máscaras, deseándoles pues una excelente tarde. Ya hoy miércoles pues 28 de septiembre, pues ya del año 2016, pues así que pues hay que pasar un buen día, hay que pues echarle todas las ganas pues para que las cosas nos salgan bien. Les recordamos que esta semana tenemos programas especiales y pues va a estar con nosotros un invitado pues que pues va a estar aquí dándonos sus conocimientos, compartiéndonos de estas experiencias que él tiene. Y el día de hoy pues el programa va a ser pues relacionado con los diagnósticos de padecimientos o enfermedades a través de la lectura de cera, maíces y caracoles. Así que nuestro invitado especial, Jorge Círigo, ¿no? Quien ustedes ya sabrán es presidente del Consejo Ciudadano de Formación y Cultura Autogestiva y también pues es investigador de las formas de curación indígenas. Saludo a mi compañera Alejandra Círigo, quien va a estar también acompañándome pues durante este programa. Ale, muy buenas tardes. Buenas tardes Jorge, buenas tardes a todos ustedes que nos están viendo por www.canalgentelibre.mx y efectivamente pues vamos a tener un programa pues especial y muy interesante. El día de ayer se quedaron pues varias preguntas sin poder contestar, nos dejaron pues sus preguntas en el chat, no sé si las podamos contestar antes de que se inicie el segundo tema. Desde luego que sí, gracias amigas, amigos por estar en canalgentelibre.mx y agradezco a Alejandra, agradezco a Carlos que hayan tomado la decisión de que esta semana trabajemos juntos en este horario de martes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a usted. La primera pregunta que nos mandaron fue, ¿los chaneques restauran el equilibrio o solo castigan cuando hay daño a la naturaleza? Bueno, recuerden ustedes que el día de ayer hablamos ampliamente sobre los chaneques, pequeños personajes que están considerados dioses pequeños o están también como comisionados de la madre tierra, del inframundo, para cuidar el equilibrio del mundo. Ellos no son solo castigadores, sino ayudan a restablecer la salud, ayudan a restablecer o mantener más bien el equilibrio de la naturaleza. Por eso son dominadores de los animales, son dominadores de todas las especies que puedan andar corriendo, nadando o arrastrándose o volando en las montañas. Así que digamos que hacen todo lo posible porque no se mate a las hembras preñadas, ¿no? Y castigan a aquel que intencionalmente mata a una venada preñada o mata a una hembra que esté preñada, porque eso es lo que vigilan del equilibrio. Bueno, también tenemos aquí otra pregunta que nos hace Nerea. Dice, hola, en las explicaciones sobre Sachila que estuve leyendo, comentan que hay cerros que son sagrados y que el cerro tiene un dueño al que hay que pedirle permiso para edificar y explotar los recursos que tiene. El dueño siempre lo relacionan con una serpiente, la serpiente de fuego. Quiero saber cuál es la relación que tienen los chaneques con las serpientes. Gracias. Bien, ya más o menos va la explicación encaminada. Los chaneques son los dioses pequeños que pueden manejar, asimilar, tener el control de todos los animales que corren, vuelan, nadan, se arrastran en la tierra. Por lo tanto, son los chaneques los que determinan qué animal protege tal cueva, tal montaña, tal río. En este caso,
Bueno, pues ellos le han ordenado a la serpiente que sea la vigilante de un cerro. En otros lados le ordenan, por ejemplo, a los venados. En otro cerro ellos pueden determinar que sea el cerro con el nombre de una deidad. Y a esa deidad se le van a rendir honores, se le van a dar viandas para que se le mantenga contento. Es como, rápidamente, es como el Popocatépetl, ¿sí? Que es una de los volcanes más conocidos de México, si no es que es el más conocido, y ahí los pobladores año con año suben al Popocatépetl a darle a Don Goyo incienso, alimentos, para que no haga las erupciones que normalmente los volcanes hacen, ¿no? Y esto es ancestral. No se sabe exactamente cuándo empezó la tradición de llevarle al Popocatépetl sus ofrendas, pero existen. Entonces, nada más como ejemplo. Pero ahí no es solo el guardián, sino hay chaneques que tienen nombres diferentes, que son los encargados de las montañas. Bien, también Mayra nos comenta si toda la cultura mexicana, mayas, náhuatl, zapotecas y otras, tenían esta visión de los chaneques o solo es una visión zapoteca. No, en todas las culturas mesoamericanas existe, y bueno, yo quisiera ir más allá, en todas las culturas del mundo, las culturas madres como la cultura celta en Europa, la cultura olmeca, la madre de las culturas en Mesoamérica, bueno, está presente los chaneques con diferentes nombres. En Europa se llaman elfos. En algunos lados le han dado por llamar trolls, ¿no? En otros, como en el norte del país, bueno, tienen sus propios nombres, pero en el centro y sureste de la República Mexicana, variando de zapotecos, mixtecos, mijes, son chaneques. Sí, y bueno, también nos comenta, nos hace la pregunta de que ¿cómo se puede saber si la enfermedad fue producida por un chaneque? Y bueno, ¿acaso se clasifican las enfermedades como agua, tierra, plantas, animales? Sí, es una pregunta muy interesante. Se llaman enfermedades frías. Los chaneques tienen la posibilidad de enfriar, es un enfriamiento, y entonces dicen, este enfriamiento hay que llevarlo a que lo cure el chaneque del agua, ¿sí? Para que le quite el frío, y no lo quita con calor, lo quita. El que puso el frío es el dueño del frío, así que lo tiene que retirar de ese cuerpo. Como ustedes pudieron ver en el video del día de ayer, donde me sumergen en agua helada, y es para que el chaneque o los chaneques de ese río se lleven todo lo que me esté afectando en los huesos, y la persona que está haciendo el ritual dice, usted ya está limpio, usted ya se va a ir muy bien a su casa, ¿no? Y en verdad se siente una alegría inmensa. Cuando es un tema del calor, o sea, la enfermedad sí está clasificada y dicen, está acalorado, está con calentura, ¿no? Esto no, es decir, sienten que los pies les arden y están llenos de lumbre. Dicen, es una enfermedad de fuego. Entonces hay que hacer un procedimiento de meter más fuego, más calor, para devolverle ese calor enriquecido al chaneque, y luego el proceso ya de normalización de esa temperatura. Por eso se utiliza también agua y calor al mismo tiempo en el temazcal, para quitar las enfermedades de frío y las enfermedades de calor, que va acompañada de rituales diciéndole a los chaneques,
ahí muere la bronca, por favor perdóname, y ofrendar y pedir ahora sí que sinceras disculpas. Sí, y bueno, también nos preguntan que ahora con tanto desequilibrio de la naturaleza, bueno, que es cada vez más fuerte, ¿cómo manifiestan los chaneques su molestia por tanto descuido a la tierra? Basándose en la cosmovisión prehispánica, bueno, pues queremos decir que hay una erupción en los volcanes, hay tormentas más cortas y más fuertes que son atribuibles al asunto del calentamiento global, ¿sí? En la cosmovisión indígena, pues no. Recordemos que ellos dicen la canícula, ¿no? Viene la canícula de tal manera, el temporal viene así, y ellos cada vez se dan cuenta, y nos lo dicen desde hace muchos años, que la alteración es porque ofendemos y no dejamos de ofender a los dioses de la naturaleza. Que traducido al español sería pues exactamente lo mismo. Con tanto humo, con tantas emisiones contaminantes, pues estamos ofendiendo a la naturaleza, estamos ofendiendo al mundo, ¿no? No tiene por qué cambiar esto. El asunto es que no estamos reforestando los bosques, no estamos en un cuidado masivo, o sea, socializando entre todos el cuidado necesario de las especies. Tiene que haber penalidades para que la gente deje de comerse los huevos de tortuga, deje de comerse a los venados cuando hay veda, dejemos de comer, por ejemplo, camarón cuando hay veda de camarón. Dice, es que entonces ganamos más porque como está prohibido, entonces en lugar de aceptar la prohibición para equilibrar la naturaleza, vamos a la corrupción, y eso, bueno, pues también requiere del castigo pertinente a través de mayor violencia en las aguas, temblores y todo lo que ya conocemos como efectos de la naturaleza. Sí, y bueno, también por último Mayra nos pregunta ¿qué tipo de rituales se ofrece para congraciarse con ellos cuando existe el arrepentimiento? Bueno, hay diversos. Miren, primero, yo dije, los rituales y el ofrecimiento es desde casa. O sea, es una cuestión cultural y que me parece muy respetable y respetuosa. Uno, yo decía, en casa hay que hacer ofrenda diaria. Nuestros abuelos, nuestros ancestros no los decían. Hay que dejar una porción muy pequeña, una cuchara de sopa, una cuchara del guisado que nos gusta, de la bebida que estamos tomando, hay que darla a la tierra. Es muy simple, salir al patio y rociar un poquito de la bebida que vamos a tomar, pues no creo que nos ocasione ningún problema, y en cambio nos da un contacto con la cultura ancestral. Cuando se hace el ofrecimiento directamente a la naturaleza, yo diría, habría de ir, plantar un árbol en la montaña, habría de llevar alimento para los animales, para sembrarlo en la tierra, hay que depositar agua, lo que a usted le nazca llevar, que no sea contaminante, ¿no? Y hacer su petición directamente a los chaneques. Con esto me parece que pudiéramos pasar al tema a nuestro tema, ¿no? Que les repito, es diagnósticos de padecimientos o enfermedades a través de la lectura de cera, maíces y caracoles. Pues damos inicio a ver para que nos empiece a platicar acerca de este tema. Bueno, para saber si la enfermedad tiene origen en el frío, en el calor, si tiene origen en un susto, una impresión que pudiéramos haber llevado a través de un accidente, que nos quería morder el perro, que nos asaltaron y aparentemente no pasó a mayores
pero hubo un derramamiento de bilis, dicen, y esto nos está perjudicando meses después, incluso años después. No sé si ustedes recuerden cuando uno se cae con cierta rudeza de una bicicleta, de un vehículo, de una casa, y dice el médico, este golpe ya es añejo, este golpe tiene muchos años, no se atendió bien y ya hay una desviación del tendón, por eso estás caminando chueco, en fin, hay una repercusión de lo que sucedió hoy, va a repercutir 1, 2, 3 años después, ¿sí? Porque no fue atendido a tiempo, vaya. Todo esto lo podemos saber con una práctica que en nuestros pueblos es muy común, que es el diagnóstico. ¿Y cómo desarrollan este diagnóstico? Cómo nuestros ancestros tenían su electrocardiograma, cómo aplicaban su radiografía, cómo hacían exámenes de orina, de glucosa, ¿no? Que sería lo moderno ahora, pero en ese entonces, ¿cómo desarrollaban ellos esto? Bueno, pues ahí están algunos instrumentos, algunos de los elementos que se utilizaban. Estamos hablando de que hay aquí un par de huevitos para hacer una limpia y después leer lo que lograron captar estos huevitos. Se van a vertir en un vaso con agua y van a hacer la lectura. Usted dice, híjole, eso me suena a brujería. Bueno, va con calma el asunto. Tenemos que ayer científicos de los Estados Unidos, y estoy hablando del día de ayer, que sale publicado este artículo científico, de que los científicos de los Estados Unidos reconocen la existencia de un sexto sentido en el hombre. ¿Se acuerdan que esto formaba parte solamente de Calimán, el hombre increíble, ¿no? Que tenía el sexto sentido y podía detectar la presencia del enemigo. Bueno, pues hoy los científicos nos dicen que no forma parte de la ciencia ficción, sino de la realidad. Y que encontraron el gen que es la causa de este sexto sentido. Y que tiene que ver con la electricidad que emana del cuerpo. Es decir, que nosotros hemos disminuido nuestras capacidades de los 5 sentidos, el del gusto, al tomar excesivamente caliente o excesivamente frío o excesivamente salado o excesivamente dulce, y entonces atrofiamos el gusto, que es un sentido. Cuando nosotros atrofiamos el de la vista, que es por leer demasiado y durante mucho tiempo en el celular. Es decir, estamos mensajeando y estamos leyendo los mensajes que nos envían. Esto atrofia el sentido de la vista. Cuando escuchamos música durante mucho tiempo con audífonos, estamos inhibiendo la actividad de nuestros oídos. El del tacto, le ponemos calzado a nuestros pies y nunca hacemos que estos pies caminen en tierra, pisen las piedras, puedan meterse una espina en el pie, como parte de su experiencia con el tacto. Entonces se va inhibiendo porque el pie se hace blandito, ya no tiene la dureza que debe tener de manera natural, y entonces todos estos elementos hacen que pongamos más atención para desarrollar menos actividades. No sé si me estoy explicando. Los 5 sentidos desarrollan menos actividad, pero requieren de una mayor concentración nuestra para poderlo captar. Son menos actividades. Y el sexto sentido no se desarrolla o no lo percibimos porque estamos atentos a estos, a los otros 5. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver este sexto sentido? Tiene que ver con la electricidad, decía yo, que emana de nuestro cerebro.
que son terminales nerviosas y que bajan ideas y que están en todos los demás sentidos, en todos los 5 sentidos de los que hablamos. Ahí está presente el sexto sentido, que se le ha dado como en el presentimiento, se le ha conocido como el presentimiento, que no es tal. Nuestra electricidad llega antes que nuestro cuerpo físico a los lugares donde nosotros nos dirigimos. Es decir, vamos a un cuarto oscuro, y la electricidad nuestra entra primero y nos está mandando información que estamos captando de manera inconsciente, pero la estamos recibiendo y nos dice que ahí hay un peligro. Y entonces nosotros nos negamos a entrar y dice, es que yo presiento que ahí hay algo. ¿Sí? Entonces, es por mensajes de electricidad y de temperaturas. O sea, de electricidad y de temperaturas. Esto lo sabían nuestros ancestros. Y entonces utilizaron, para poder desarrollar la técnica de la lectura, o sea, del diagnóstico, un huevito. ¿Y cómo sabían que un huevo podía darles un resultado? Primero, porque un huevo puesto de gallo-gallina tiene 2 polos, ¿sí? El negativo, que es los que estoy tocando con mis dedos, es el polo negativo, es el polo duro, el polo fuerte, el negativo. Ahí está, y si lo aprieto no se va a romper. Aún poniéndolo en una posición como esta, no se va a romper, por más duro que yo lo apriete, ¿sí? En cambio, si lo aprieto de la pancita, se va a reventar en cuanto yo meta presión. Entonces tiene el polo positivo y el negativo. Y este huevito viene del líquido, viene de ser agua. Dentro de la hueva, es lo correcto, de la hueva de la gallina, viene siendo primero líquido. Y viene muy blandito y viene desarrollándose hasta que adquiere dureza. Y sale, y cuando sale el huevo está blandito, recién puesto por la gallina, tiene cierto flacidez. Bueno, estos huevitos requieren de calor para que se desarrolle el pollo o la gallina dentro de él. Requiere de calor, del calor que es nítido, muy ligero, durante varios días que está echada la gallina. Y está recibiendo el calor, y entonces ese calorcito va fundiendo la yema y la clara para darle vida al pollo. ¿Sí? Ya se revienta, sale. Este proceso, nuestros ancestros lo aceleraban en cuestión de minutos. ¿Cómo? Pasándolo por la electricidad y el calor del cuerpo de un humano. Es decir, frotándolo en la cabeza y luego en el resto del cuerpo, pegado, frotándolo, y él, por inteligencia divina, pongámosle así, por inteligencia divina, el huevo automáticamente empieza a aspirar el calor, que es mayor al de una gallina. Entonces inmediatamente se empieza a llenar de ese calor y se mezcla y empieza a dar la forma de la enfermedad, si es fría o es caliente, ¿sí? Si está muy cocido el huevo, ¿a qué debería? A una enfermedad de calor. Si el huevo sale aguado, o sea, lo abre y ¡bum!, como si fuese agua, es una enfermedad que es frío, que corresponde al frío. Digamos, vamos a ver un video donde me hacen una... creo que va acompañada esa, ¿verdad? Ok, entonces, si me permiten, antes del video, más o menos ese es el significado del asunto del huevo, ¿no? Digamos, esa es una técnica para saber si la enfermedad es fría o es caliente. Luego
tenemos otro instrumento, que es la cera. La cera. Normalmente se hacía con cera virgen, con cera de las abejitas, ¿sí? O se utilizaba mucho la cera real. ¿Cuál es la cera real? La cera real es la que da un abejorro negro, grande, que se mete en los carrizos y produce cera, ¿sí? Esa cera es sumamente benéfica para nosotros. Es sumamente, vaya, sería una, ¿cómo les podría decir? Un medicamento de alta tecnología, ¿sí? Y se da muy poquito. Esa cura anginas, cura dolores de huesos, esa cera hace que los huesos peguen bien cuando son fracturados, en fin. Bueno, cuando ya se da la cera blanca, pues se utiliza para hacer una lectura de qué tipo de padecimientos y dónde está la enfermedad o el mal que nos aqueja. Y entonces esta cera se talla en el cuerpo, en todo el cuerpo, y se mete en un recipiente caliente, se derrite, y luego ese recipiente caliente con la cera se vuelve a pasar en el cuerpo para que jale toda la electricidad, y se funda, y a la hora de vaciar esta cera líquida, caliente, en agua fría, le dé la forma de la electricidad que jaló. Y ahí podemos decir, mire, a usted le está pasando esto, se enojó, el problema está en su casa, el problema está aquí, el problema está allá. Es en base a leer, a hacer un diagnóstico por lectura de la cera, ¿no? Vamos a verlo en un momento, un video donde yo me someto a un diagnóstico por lectura de cera. Corre video. Sí, muy bien. Bueno, ahí están ustedes viendo a una mujer de 85 años de edad. Ahí está, ahí se oye. No, es el sonido en vivo. Muy bien, pues ahí estoy siendo sometido. Miren, ahí me está diciendo, ven, Jorgito, ven, quítate del sereno, quítate del sol. O sea, los dos elementos, el sereno, que es frío, y el sol, que es caliente. Dice, ven, Jorgito, y hace un llamado de mi alma. Ven, Jorgito, quítate del sereno, quítate del sol. Y luego viene ya el diagnóstico de la cera, ¿sí? Y después de que hace el diagnóstico de la cera, confirma este diagnóstico con otra lectura que es la del huevo. Pero en este diagnóstico, ¿qué me dice esta mujer de 85 años de edad? Me dice que estoy yo percibiendo mucho aire.
Dice, usted recibe mucho aire en su trabajo, porque por presión, porque la gente que lo va a ver lleva mucho aire. Usted está ahora sí que airado, ¿no? Y entonces, ya que hace este diagnóstico, pasa a confirmar su diagnóstico con otro procedimiento, que es la limpia del huevo, y luego se da la lectura de ese diagnóstico. Y ahí ya está pasando, frotando el huevo de gallina en la cabeza, en la frente, en el rostro. Está haciéndome una curación, insisto, perdón por la expresión, no es peyorativa, no un chamaco o una chamaca como decimos en Oaxaca, es que está muy chamaco, no, es una mujer de 85 años de edad que le ha dedicado gran parte de su vida a estas técnicas de curación prehispánica, ¿no? Esto es en el municipio de Cimatlán, ¿verdad? En el municipio de Cimatlán, ahí es donde nos presentamos con cámaras y micrófonos para poder someterme a esta lectura de cera, a esta lectura de huevo, y ustedes puedan observar que no se trata de el invento de un servidor que de repente dijo, ay, se puede leer la cera. Miren, ahí está ya diagnosticando vía la lectura del huevo, que no tiene nada que ver con la brujería, que no tiene nada que ver con asuntos. Ahí ella dice, el aire que jaló usted aquí está, el agua está limpia y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, ahí está. Creo que el video no deja lugar a duda, y me traje mi diagnóstico, o sea, me entregó los resultados como cuando uno va al laboratorio, ¿no? Y le entregan a uno la radiografía, le entregan los resultados de los análisis de sangre, de orina. Así esta mujer me entregó, aquí están el resultado de el diagnóstico que hacen por lectura de cera. No me pude traer el diagnóstico de huevo porque, pues, si no, imagínense, de aquí a que se haga el programa, pues ya apestaría a todo el mundo. Bueno, y decía que es una casa que tiene 2 patios, que está bardeada, y que una puerta está cerrada y la otra está abierta. Y bueno, todo esto es efectivamente acertado por esta mujer de 85 años. Dice, su casa está bardeada, tiene 2 patios, un patio enfrente, otro patio adentro, una puerta que se abre, otra que permanece cerrada, y ahí usted recibe mucho aire, y bueno, pues son las oficinas donde yo despacho todos los días. Entonces es asombroso cómo esta mujer pues dio, como decimos, dio al clavo con su diagnóstico. No sé si aquí pudiera haber algunas preguntas, algunas dudas, alguna sugerencia. Bueno, yo sí quisiera saber, ¿hay alguna, varía el resultado de acuerdo al tipo de cera? Al tipo, Yo creo que... ¿Qué necesitan? A ver, dígamelo. Sí, porque la gente que nos auxilia aquí en cámaras quiere preguntar, quiere estar, y a mí me parece muy bien. Estamos en vivo. Si usted tiene preguntas, el chat está abierto. Que la cera la ponga yo para que usted la pueda apreciar. Al final. El alfiler. Ah, el alfiler. Es que fíjese que resulta que sale un metal dentro de la cera, y yo no quiero hablar mucho de este tema porque podríamos caer en el asunto de la brujería y esas cosas, y aquí está con la patita de mi lente, aquí está un alfiler que pudiera venir dentro de la cera, pudiera ser motivo de un análisis más profundo, pero que no quisiera en este momento desvirtuar el programa y llegar a los elementos que yo marco como el límite
para la cuestión de los diagnósticos. Hablaré de ello posteriormente. Muchísimas gracias. Bueno, quiero contestar, me preguntabas, Carlos, algo. Sí, varía el resultado de acuerdo al tipo de cera. No, miren, el resultado es nada más la calidad del laboratorio. Si usted va a un laboratorio que tiene aparatos de punta, ¿no? ¿Cómo le podríamos decir? De alta tecnología, pues va a tener resultados más nítidos, más precisos, quizá. Entonces, si la cera es blanca, si la cera es cera virgen, que la dan las abejitas en los cajones donde se recolecta la miel, o si lo hacen los abejorros, pues yo diría, yo voy más por la de los abejorros, que es una cera real, así se le llama, cera real, y es de mayor calidad. En segundo término dejaría la cera virgen, y en tercer término de calidad, de nitidez, dejaría la cera blanca. Digamos, para poder marcar esto, pero el resultado no va a variar y también depende mucho de la experiencia de quien ejecute el procedimiento y luego haga la lectura de estos resultados. Sí, yo tengo una pregunta. Siempre que se hace un procedimiento de diagnóstico, ya sea de cera siempre tiene que hacerse una reafirmación de lo que se está realizando, o simplemente en este momento pues la señora que aplicaba el procedimiento decidió hacer una confirmación. No, normalmente hay una confirmación que es por tacto o por otra lectura. Ya una vez que ellos hacen el diagnóstico, se llaman pulsadores. Digo, nada más doy el dato, se llaman curanderos o curanderas pulsadoras o pulsadores. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del pulso, ellos van agarrando puntos del pulso y van diciendo, el pulso está de esta manera y entonces aquí pulsa brincando, aquí pulsa muy suave, y entonces van determinando también a través de su conocimiento ancestral cuál es, digamos, el diagnóstico más certero. Hay otros que lo hacen, si leyeron la cera, lo confirman, como en este caso con la lectura del huevo, y hay otros que utilizan los maíces colocados en una jícara, que hacen que la gente que pasan esta jícara en el cuerpo de la persona que está enferma, y hacen que soplen, que boten el aliento dentro de la jícara para que los maíces perciban el calor interno de la persona. Todo tiene un porqué, no es nada más invento de la mujer o el hombre que se dedica a este tipo de diagnósticos. Botan el aliento caliente y esto lo percibe el maíz, y posteriormente ellos lo arrojan sobre una tabla, una mesa, y de acuerdo al grupo, al conjunto, a los pequeños grupos que hagan los maíces y a las formas que tomen, bueno, pues es como van haciendo la lectura, ¿no? Aquí quedaron dos juntos, luego aquí, por ejemplo, si fuese un camino, tiene un obstáculo que es este maicito, y así se va haciendo la lectura. Sí, no sé si en otros lados se leen los caracoles, y ya no forma parte, lo quiero precisar, no forma parte de el diagnóstico de los pueblos originarios de México. No forma parte de la técnica de diagnóstico el café, la lectura del café. No forma parte la lectura de las cartas, el tarot. ¿Sí? No son de origen indígena, de origen prehispánico. No, esto ya es de la conquista.
Ya cuando entran los gitanos, cuando entran con la lectura de métodos como es las cartas, el tarot, el café, y esto son otro tipo de técnicas más de adivinación, de adivinación que de lectura. Sí, y por ejemplo los cuarzos y los los cuarzos que luego utilizan también para hacer diagnósticos, tampoco esos pertenecen a la cultura prehispánica mexicana. No, ahora quiero decir en esto que tenemos nosotros en México una piedra que es la piedra alumbre, no la piedra lumbre, alumbre, ¿sí? En la piedra alumbre se pasa en el cuerpo y se arroja al fuego, y en el fuego hace las figuras de la enfermedad que corresponda, y ahí el diagnosticador, curandero, chamán, es el que interpreta qué es lo que está pasando. Digamos, hay otras formas también, como les decía, los pulsadores. También hay curanderas o curanderos chupadores, y no es de cantina, no es de andar chupando, echándose el trago, no, literalmente chupan algunos puntos del cuerpo, jalan, succionan con la boca con un poco de agua, y luego esta agua la vierten en una jícara para hacer la lectura. Te succionan el ombligo, los pies, el cuello, las manos, y aparte son los novios chupadores. Esos son otros, ¿no? Aquí es por diagnóstico. En el chat también tenemos preguntas. Dice Rebeca, buenas tardes. Esa cera es parafina, es lo que pregunta. Sí, también puede ser parafina, desde luego, pero ya expliqué que ancestralmente no había parafina y se utilizaba la cera de la que ya mencioné. Josefina dice, si no sé nada de estos temas y requiero de una lectura de cera, ¿cómo saber si saben realmente o son charlatanes? Híjole, la pregunta es muy difícil, muy complicada, porque fíjense ustedes que, a ver si no me meto en camisa de 11 varas, pero fíjense ustedes que yo voy al Zócalo de la ciudad de Oaxaca y me encuentro con extranjeros que no tienen nada que ver con la cultura prehispánica, mesoamericana, haciendo réplicas desde pulseritas, desde la ropa de telar de cintura, y saben más que nosotros, ¿no? En cuanto a hacer réplicas de ese tipo de cosas. Y yo digo, y de repente voy al Zócalo de la Ciudad de México y encuentro a hombres blancos y barbados que te quitarán del trono, dice, y los encuentro vestidos con sonajas en los pies y danzando y haciendo limpias y todo esto, y bueno, pues ya tengo algunos ayeres en estos asuntos y veo la charlatanería en todo lo que da, ¿no? Y de repente a un lado de ellos está la esposa leyendo las cartas y dice uno, bueno, así como que la cosa va variando. Yo diría, habría de revisar primero que hay mujeres y hombres de edad avanzada, y de veras, como la señora que ustedes vieron me hace la curación de pasadito de 85 años de edad, que en la entrevista que le hago dice que aprendió de su abuelo. O sea, échele por lo menos otros 100 años atrás. Es un conocimiento heredado. Claro, entonces estamos hablando de muchos años atrás. Y su abuelo tuvo que haber aprendido de alguien de su familia. De su familia. Entonces, vayamos al origen, vayamos al venero digamos, de donde está saliendo el agua, del conocimiento, y por eso es muy importante que no dejemos de hacer investigación, que no dejemos de presentar estas muestras, y para eso, aprovechando la pregunta, el día jueves, ¿quién preguntó esto? ¿Josefina? Josefina. El día jueves 13 de octubre, aquí mismo,
en Casa Las Máscaras, en Canal Gente Libre, daré una conferencia acompañado del doctor Máximo López Nazario, médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y lo daremos conjuntamente y haremos prácticas, tanto prácticas curativas, lectura, o sea, diagnósticos, como por este método, lo platicará el doctor, lo platicaré yo y lo ejecutaremos, haremos limpias, haremos quiropraxis, la haremos de doctores chupadores o pulsadores, haremos una serie de técnicas ancestrales para que ustedes puedan saber inmediatamente de cómo se sintieron, cómo reaccionó su organismo frente a estos agentes de cambio que nosotros queremos meter en ustedes. Bueno, aproveche el comercial. Sí, sigue Josefina, dice, la lectura del oráculo es de nuestra cultura, es lo que pregunta. Es muy interesante. Qué bueno. Gracias a Josefina por tu pregunta. En verdad me abre la pauta. Miren, el oráculo más antiguo es el de los celtas. El oráculo, en cuanto a la cultura celta, lo practicaban, digamos, la cultura celta, los druidas. Y los druidas tenían el oráculo de piedra. El oráculo es lo más antiguo de lo que tenemos registro. Y ahí, al oráculo de las piedras, ellos consultaban todos los fenómenos de su vida. En el caso de Mesoamérica, nosotros tenemos oráculos en los árboles, también los druidas lo tenían, en los árboles, en las piedras, en los ríos, ¿sí? El oráculo es la consulta a un ser o una fuerza energética más allá de nuestro conocimiento personal, de nuestro conocimiento humano. Entonces tenemos que ir a la sabiduría cósmica para que llegue la respuesta. Eso es el oráculo. Es una fuerza exterior, superior, reconocida como superior por el humano. Entonces, claro que el oráculo forma parte de la cultura de los pueblos del mundo, no solo de Mesoamérica, sino del mundo. Sí, y por ejemplo, bueno, ahorita no tenemos algo que nos puedas hacer una demostración de la lectura de caracol. Manejabas el término de caracol. ¿Esos practican en la costa necesariamente? Los caracoles. Los caracoles. No. Se han encontrado en Monte Albán, donde no hay mar, ¿no? Se han encontrado caracoles, se han encontrado caracoles en, ¿cómo se llama esta? Las pirámides de Teotihuacán, se han encontrado independientemente, o más bien con más abundancia, en las costas de Veracruz, de Yucatán, pues sí, pero ahí tienen el mar. Pero los caracoles eran traídos de las costas, y no solo hay caracoles en las costas, también los hay en los ríos. Acordémonos que hay unos pequeños animalitos que cargan un caracol en la espalda, en lo que sería su espalda, y que les son conocidos. Dicen, es que ese baboso trae su caracol, y no se refieren a un baboso de una persona, sino a un animalito que así es conocido popularmente como el baboso, y trae su caracolito, y ese caracolito puede servir para la lectura de los caracoles. Pero todos estos métodos que ahorita nos está mencionando, pues sí los podemos aprender. Claro, porque es cultura. Entonces, porque es, perdón que lo diga así, es cultura y educación. Y cuando yo digo, hay que mantener el jardín, hay que tener un jardín y darle agua y podar las plantas, es también una forma de educar nuestro comportamiento.
Si yo aprendo a temprana edad a respetar las plantas, a respetar a los animales, me estoy educando, ¿no? Y el conocimiento lo adquiero de otra manera. También lo adquiero con explicación, con práctica, y desde luego que aquí tenemos Centro Cultural Casa Las Máscaras, donde tratamos de rescatar de manera correcta, sacando del oscurantismo estas prácticas y llevándolas a los, ¿cómo se le llaman? Para detectar bacterias y virus, ¿Llevamos al laboratorio? Sí, al laboratorio, pasarlo por el lente de la ciencia. Eso es muy importante. Los conocimientos ancestrales pasados por la lente de la ciencia se afianzan más. No es cierto que se pierdan. Por eso es importante la conferencia que voy a dar con el doctor Máximo López Nazario, quien es médico y atiende con medicina alópata, hace cirugías y todo. Y al pasar estas prácticas por el lente científico, se fortalecen, no se diluyen, no desaparecen, no se satanizan, muy por el contrario. Dicen, las terapias de agua, pues son los hidromasajes que hoy aplica la ciencia médica para rehabilitar el cuerpo físico, ¿no? Los cambios de frío a caliente, de caliente a frío, se le aplican a muchísima gente con bolsas de hielo y luego agua caliente, bolsas de hielo, agua caliente, y estos cambios normalmente se dan mucho en la medicina deportiva, ¿no? Bueno, pues todo esto lo practicábamos ancestralmente y no necesariamente tenemos que renegar de ello, sino al contrario, irnos más a fondo. Hoy, insisto, en la publicación científica del día de ayer, donde dice el sexto sentido, que nuestros ancestros ya manejaban. Y ahora, por ejemplo, con esto de las Olimpiadas, tomó mucho vuelo y mucho auge los moretones que decían que sacaba el deportista estadounidense Michael Phelps, ¿no? Que lo llaman el tiburón de Baltimore, porque pues nada extraordinariamente este hombre, y salía de las competencias, bueno, entraba a donde están las albercas, se quitaba su bata y se veían los moretones en la espalda. Todos preguntaban que por qué. Posteriormente, pues ya él mismo dijo que se estaba sometiendo a una terapia ancestral que se llamaban ventosas. Y ahí empezó a tomar el vuelo de qué eran las ventosas. Para mucha gente que estuvo viendo, porque pues las Olimpiadas son a nivel mundial, pues se preguntaban qué son las ventosas, y ahora las ventosas, que tal vez estaban en lo oscuro, ahora ya pasaron a otro plano, y pasa justamente por esto de la medicina deportiva, ¿no? Bien, pues qué bueno, Ale, que mencionas esto, qué bueno que tú has podido observar, igual que mucha gente en el mundo, cómo poco a poco va de manera natural tomando su lugar en la historia, y en la historia moderna, las prácticas ancestrales de curación. Hay una pregunta en el chat. Sí, de Rebeca dice, ¿se puede diagnosticar cualquier enfermedad con esos métodos ancestrales? También sigue Rebeca, dice, he escuchado que hay chupadores que sacan huesos o diferentes cosas del cuerpo, pero no entiendo cómo entran objetos extraños al cuerpo. Se forman muchos, no quiero decir que es la totalidad, hay mucha charlatanería en esto y habría de combatirlos frontalmente, ¿eh? Frontalmente. Yo digo, el combate a la charlatanería es como el combate a la piratería, ¿sí? Y tenemos que hacerlo médicos, investigadores y todos aquellos que nos dedicamos de una u otra manera a el estudio de las prácticas y métodos curativos ancestrales. Debemos unirnos para combatir frontalmente a los charlatanes, llámese mujeres u hombres y de donde estén. Bien, pero comentario al margen. Yo quiero decir que sí hay formaciones en el cuerpo como los tumores. Los tumores se extraen vía cirugía, ¿sí? Y entonces y son cuerpos que forma el organismo, son cuerpos extraños. Es decir,
por ejemplo, hay una máxima que dice, matriz que no da hijos, da tumores. ¿Sí? Y estos tumores pueden ser malignos o no. O sea, lo que quiere la matriz es crear su función, o sea, utilizar su función, que es su ocupación. Y entonces hace tumoraciones. Normalmente son las mujeres que ya tienen cierta edad y que ya pasaron o están en la última etapa de la posibilidad de ser madres. Y entonces, al no estar ocupada su matriz, pues esta de manera natural trata de generar esa función. Bien, eso es un cuerpo extraño que forma el cuerpo, pero también hay calcificaciones que son huesos, ¿sí? Y que están, por ejemplo, con una mayor manifestación en el caso de los artríticos, ¿no? Que les crecen las articulaciones, están calcificados y se hacen unos huesos sobre los huesos, ¿sí? Y que usted puede sorprenderse cómo ancestralmente los cálculos eran extraídos y son cuerpos ajenos al nuestro, pero que están en el interior y que son cálculos, y los cálculos, por ejemplo, son piedras en las vías urinarias, y cuando usted las orina, saca piedras y saca el alma, porque duele horrores. O sea, botar una piedrita por las vías urinarias es el sufrimiento casi igual que parir. Entonces, digamos, hay métodos para extraer esos cuerpos extraños y no así, por ejemplo, clavos, eso ya entra en otra cosa, ¿no? Que yo quisiera un programa para hablar de brujería y decir mi experiencia en ese campo, que también lo investigué. También he estado en los asuntos del espiritismo, de estas personas que son medium y que entra el espíritu y habla a través de ellas, y todo esto también he acudido a realizar este tipo de investigaciones, y insisto, a mí me gusta pasarlo por la lente del ojo clínico, científico, para poder hablar con un poquito nada más de mayor claridad. Adelante. Sí, bueno, ya son todas las preguntas en el chat, pero ahora yo tengo una. Hemos ya platicado de estos métodos, pero también está lo que es la vela Cherokee, ¿no? Que es otro método, pues también que tiene que se relaciona con la cera, ¿no? Sí, bueno, la vela hoy conocida como vela Cherokee es de los indios de Norteamérica, ¿sí? Que son los apaches, y que todavía tenemos, por ejemplo, en Chihuahua, los apaches fueron exterminados, ¿sí? Exterminados. Y Jerónimo, uno de los últimos jefes apaches, pues se le consideraba como un hombre terrible porque cortaba el cuero cabelludo, los que llaman pieles rojas, ¿no? De los que combatía. Y bueno, era una cuestión tanto de trofeo como de honor, ¿no? Y de ahí, de estos apaches que recolectaban la cera, fíjense, de arbustos, donde otro tipo de pequeños insectos que también se dedican a untar la cera, la untaban originalmente en una hoja que era vegetal, la untaban, la hacían un taco y la ponían en el oído del paciente. Le prendían fuego al otro extremo y empezaban a sacar el aire o la enfermedad del paciente. Y esto permitía dos cosas.
Una, sacar, decían, el mal aire de la persona y al mismo tiempo hacer diagnóstico del por qué esa persona estaba enferma. Abrían lo que quedaba de la hoja y ahí quedaba escrito, dibujado el mal que tenía esa persona. Ojalá que podamos hacer esta práctica, sería extraordinario hacer esta práctica en la conferencia del día jueves. Me encantaría hacerlo, es una práctica preciosa, extraordinaria, vistosa y sobre todo eficaz. Y todavía se sigue conservando ese método de curación, ¿no? Ya casi no se practica. Aquí en Oaxaca, usted, amiga, amigo, sabe de los cigarros de hoja. Se ponían anteriormente también para sacar el aire de la cabeza. Luego surgieron los cigarros de papel arroz, que eran sin filtro y que eran los faritos, marcas, faritos, alas, y muchos otros, los tigres y no sé cuántos, los carmelita, riquísimos porque el sabor del tabaco combinado con el sabor del papel arroz eran geniales. Yo nunca he fumado en mi vida así como vicio, sí para las prácticas curativas. Y bueno, ese cigarro se colocaba también en el oído para sacar el aire, pero también se le aventaba a la persona, o sea, se extraía, se chupaba el humo y se le soplaba al enfermo para tratar de quitarle el mal. Y no solo a los humanos, también se rehabilitaban a los animales. Los animales se colocaban bajo una jícara cuando eran pollitos o una tina cuando eran animales más fuertes, y las tinas no eran metálicas, sino eran hechas del cuero del burro, del cuero de los animales sacrificados, y se tensaban y eran prácticamente como tamborcitos, pero se utilizaban para almacenar agua. Entonces se volteaba ahí al animal, se le metía abajo y con un palo se le pegaba y el sonido vibrante hacía que el animal se recuperara y le echaban humo para quitarle. Decían, es que el nahual se lo quería llevar, el nahual, y entonces le quitaban la fuerza del nahual, en fin. No, pues es muy, muy interesante todo este tema que estamos viendo. Y ¿cuál es, de todas estas técnicas que hemos estado viendo el día de hoy, cuál de todas ellas es la más, todas son efectivas, pero cuál es la que más utilizas tú para hacer un diagnóstico? ¿Cuál crees que o consideras que es la mejor técnica? Bueno, yo quiero aclarar, rara vez, ahora en estos tiempos, rara vez yo hago diagnósticos. O sea, yo he sido estudioso de esto, he investigado. No tiene que sacar ficha para venir conmigo y atenderse o esto, porque no es una práctica que hoy, en este momento, no digo de esta agua no he de beber, pero que en este momento yo me dedique a la práctica de curar, ¿no? O de restablecer la salud. Quisiera hacerlo, quisiera regresar otra vez a esto, pero por la cantidad de trabajo que tengo en la investigación y por el trabajo que tengo en Canal Gente Libre y ser presidente del Consejo Ciudadano de Formación y Cultura Autogestiva, pues me dedico más a la investigación y a la formación de nuevos integrantes de esto que he denominado filosofía del chamanismo, ¿no? La filosofía del cuidado de la vida desde la cocina hasta la recámara, pasando por la sala, pasando por el patio, pasando por todos y todas las prácticas de la casa y del trabajo, y teniendo una visión clara de cómo abordar la vida, ¿no? Los diferentes aspectos de la vida. Entonces, si yo tuviera algo que fuera de mi preferencia, hago un diagnóstico por lectura de cera, me encanta, es algo que, híjole, está uno leyendo una radiografía. También me gusta mucho aplicar
la lectura del huevo, sí, es una práctica más común, pero cuando uno lo sabe hacer o siente uno que en verdad hay una conexión de la energía, pues lo hago con mucho. Además, está mal decirlo uno mismo, echarle crema a los tacos, pero lo hago en verdad con mucha certeza. También tiene que ver por ejemplo, el padecimiento, el problema que tiene el paciente, ¿no? Pues para que se le asigne un método de los que estamos ahorita platicando. Sí, miren, hay otra forma, no sé si tengamos unos 15 minutos para hablar de ella exclusivamente. ¿Sí? ¿Nos podemos dar 15 minutos? Sí, claro que sí. Miren, hay un método infalible. Y yo lo quiero decir que es el método del sueño. El método del sueño es el mejor que yo conozco. No he encontrado en ningún lugar del mundo donde yo he estado, afortunadamente, que son muchos lugares del mundo que he visitado, no he encontrado un método mejor que la inducción del sueño para que a través de podamos saber cuál es el problema y cómo resolverlo. Y ahí interviene el chamán, curandero, practicante de la medicina ancestral y el paciente. Por eso María Sabina tuvo tanto éxito, porque inducía el sueño a través de los hongos alucinógenos. En el norte del país, a través del peyote. En otros lados, ayahuasca. En otros más, el piul. Y así. Lo asombroso es que no necesariamente tiene usted que consumir psicotrópicos, o sea, sustancias alucinógenas, para alcanzar este nivel de sueño inducido, de subconsciencia, para saber su mal y resolver su mal. El sonido lo puede llevar, a ese estado de, digamos, de conciencia alterada. Ese es el término más correcto. Un estado de conciencia alterada, que puede ser una hipnosis, el sueño inducido, por sonido, por calor, o sea, por temperatura, por canto, que es el sonido, pero ya, digamos, rítmico, y también lo podríamos llevar por cansancio visual. Es decir, cansar la vista para que el cuerpo sepa que debe dormir. Y ahí la disposición del paciente para entrar en este sueño inducido y alterar su conciencia, y ahí la mente se vuelve una plastilina donde podemos moldear lo que esté roto. Es decir, lo que se haya roto lo podemos resanar y acomodar para que se restablezca la salud. Esa parte es muy, pero muy importante, y yo creo que es de las mejores técnicas para restablecer. ¿Lo han inducido y también usted lo ha aplicado? Desde luego, yo he sido inducido a la conciencia alterada en varias etapas de mi vida, desde niño, adolescente y hoy que soy de la tercera edad ya casi. Entonces, y en todas y cada una de estas etapas he vivido momentos inolvidables que me orillaron a escribir mi primer libro, Un encuentro afortunado con mis demonios y mis dioses. Esas experiencias me llevaron a escribir mi primer libro, y voy por el tercer libro en el que hablaré sobre todas estas técnicas de las que estoy hablando y de la conciencia alterada. También he inducido el sueño, también he hecho en mi vida muchísimos, yo diría cientos de inducción a la conciencia alterada para restablecer la salud de mis pacientes con mucho éxito.
con mucho éxito, afortunadamente. Yo no diría de 100, pero sí una mayoría de pacientes han encontrado alivio. Uh-huh. Bien, bueno, también me gustaría escuchar, a lo mejor por aquí hay alguna pregunta que tengan que hacer, no sé si, porque ahí luego nos reclaman que no decimos las preguntas, entonces, no, pues. A nuestras amigas y amigos que nos ven de otros lados, que no son de Oaxaca, yo les digo, miren, entren en contacto con nosotros con preguntas, con sugerencias, porque la verdad vale la pena ir juntos, como sociedad, como amigos, como hermanos, ir juntos al rescate de nuestras costumbres, tradiciones y prácticas ancestrales, para darle el lugar en la historia que tienen nuestros pueblos originarios. No permitamos que la conquista siga operando de esa manera brutal en que lo hicieron. Nos conquistaron religiosamente, espiritualmente, nos conquistaron territorialmente, y nos conquistaron arrebatándonos muchas prácticas que tienen que ver con una cultura muy avanzada, que ahí está, oculta en las montañas, oculta en los pueblos. Juntos vayamos a rescatar esto. Está Rebeca, dice, sí es cierto lo que dice del sueño. Sí es cierto, dice lo que dice del sueño. A mí me han ayudado mucho mis sueños, es lo que dice Rebeca. Bien, pues yo les digo nada más, provengo de una mujer, en el caso del chamanismo, una mujer que se dedicaba a la inducción del sueño, a la inducción de la conciencia alterada. Era una maestraza en eso. Mi abuela ninfa se dedicaba a ver a través de los sueños y hacer ver a los pacientes a través de los sueños, y esto pues me ha marcado hasta estos días en que todavía puedo platicar con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Alejandra. No, gracias. Pues, yo aquí estoy. Gracias a usted. Y bueno, pues recordarles que el día de mañana vamos a tener otra plática también con Jorge Cirigo sobre otro tema muy interesante. Sí, claro, entonces, mañana, ¿no? Vamos a continuar, ojalá que nos pueda seguir acompañando, claro, y a partir de esos días, pues seguiremos haciéndole invitación para que nos siga, pues, platicando de muchos más temas, ¿no? Que se ha dedicado ya durante mucho tiempo, pues, a la investigación de los diferentes tipos de curación ancestral. Así que, pues, este espacio, pues, siempre va a estar abierto, pues, para cuando, pues, usted guste venir a platicarnos, pues, con todo gusto vamos a estar acá. Gracias, y quiero nada más recordar que el jueves 13 de octubre, la salud desde la perspectiva de la cosmovisión prehispánica, esta conferencia va acompañada de práctica en el escenario. Ahí estaremos haciendo nuestras brujerías y todo eso, con el doctor Máximo López Nazario y un servidor, en Casa Las Máscaras. El cupo va a estar limitado, no podemos excedernos de 80 gentes, así que y con un escenario donde todo mundo pueda observar muy bien. Aquí va a ser al revés, aquí no se van a prohibir celulares. Si usted quiere tomar fotografías, lo va a poder hacer. Si quiere participar, se va a tener que anotar con tiempo. Y así que vamos a abrir, a partir de este programa en el que Alejandra y Carlos me hicieron el favor de invitarme, bueno, pues abramos ya la lista de los autoinvitados. Hable usted al número, ahorita lo ponen en pantalla. Hable, mándenos a través del chat, a través del correo electrónico, el apartado de sus espacios, para que pase usted a esta conferencia y luego a las prácticas, ¿por qué no? Yo creo que va a estar interesante. Bueno, yo me anoto a la práctica de la lectura de cera, y creo que también nuestra camarógrafa y la que está en controles también ya se están anotando para el diagnóstico de la lectura de cera, que suena y se ve muy, muy interesante. No sé si antes de irnos podríamos, para terminar el programa,
poder pasar el video que se estaba pasando hace rato sin audio, para que ahorita... con audio. Con audio, para que ahorita pues las personas que nos están viendo puedan escuchar lo que esta mujer dice en la cuestión del diagnóstico de la lectura de cera y de huevo. Gracias a Rebeca. Sí, gracias, dice, les agradezco el programa, saludos, dice Rebeca, pues también nosotros, Rebeca, el día de mañana, entonces te esperamos a partir de la 1 de la tarde, entonces pues nos vemos hasta la próxima.